Ya temas un poquito más, más complejos en cuanto a la parte estética y más comunes y con mayor posibilidad de venir en el examen de residencia. Entonces, un compendio con la pulpa, como quien dice, los datos claves en cada tema que voy a presentar ahora. Este tema nunca falta, pues. Y entonces deben dominarlo. Bueno, preeclampsia. Para hablar de preeclampsia tenemos que hablar que estamos hablando debemos mencionar que hablamos de un trastorno hipertensivo de la gestación. No podemos hablar de preeclampsia y no gestante, ¿no? Básicamente cuando uno habla de trastornos hipertensivos del embarazo menciona 4 cosas. Uno, la hipertensión gestacional, menciona la preeclampsia, la hipertensión crónica y la hipertensión crónica asociada a preeclampsia. Vamos a 4 ítems. Entonces, cuando hablamos de hipertensión gestacional, estamos hablando del trastorno hipertensivo que se da exclusivamente en la gestante mayor de las 20 semanas, donde hay un aumento de la presión por encima de 140-90, ¿estamos de acuerdo? Por lo menos 2 tomas con una diferencia de 6 horas. Pero solamente es eso, no se acompaña de nada más, solamente la presión netamente purista. ¿Estamos de acuerdo? Hipertensión gestacional. Pero si hay hipertensión gestacional, le agregamos proteinuria, estamos hablando de preeclampsia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, pero ¿a qué definimos proteinuria? Proteinuria definimos como la presencia de 30 miligramos en 100 mililitros determinada en tira reactiva. O sea, yo agarro una orina, ¿no? Agarro mi tira reactiva, la coloco y me sale una cruz. Entonces, ¿qué significa una cruz en términos cuantitativos? Que tiene por lo menos 30 miligramos de albúmina en 100 mililitros de orina. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa muestra tiene que ser al azar y por lo menos 2 o 3 repeticiones. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de la tira reactiva. Ahora, si queremos ser más finos o más precisos con el diagnóstico, tenemos que hablar de 300 miligramos en orina de 24 horas. O sea, toda la orina que recolecto en 24 horas, por lo menos 300 miligramos de albúmina para decir que estamos hablando de proteinuria. Entonces, si tengo una paciente gestante mayor de 20 semanas con hipertensión, o sea, presión arterial por encima de 140-90, ¿estamos de acuerdo? Y 300 miligramos de proteína en orina de 24 horas, ahí ya está haciendo el diagnóstico de preeclampsia, a secas. Ahora vamos a tipificar la preeclampsia. La preeclampsia puede ser leve o puede ser severa. ¿Estamos de acuerdo? No hay moderada. ¿Estamos de acuerdo? Leve o severa. ¿Estamos de acuerdo? La preeclampsia en la severidad puede haber una variante, o sea, que se llama síndrome de Hell. El síndrome de Hell, en buena cuenta, es una variante de la preeclampsia severa. Ahí vamos a ver en qué consiste el síndrome de Hell. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y puede haber una paciente que antes de embarazarse ya sea hipertensa, son hipertensa crónica, que esté haciendo hipertensión crónica, o sea, por usted con un cuadro hipertensivo propio de su enfermedad, haya salido gestando, y aparte del embarazo se le agrega una preeclampsia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, preeclampsia sobreagregada. Punto de quiebre de edad gestacional para hablar de preeclampsia es de 20 semanas. Pero hay una excepción, donde puede aparecer preeclampsia antes de las 20 semanas. ¿Cuál es? La habíamos mencionado ese día en la clase de hemorragias del primer trimestre, de una patología. ¿Cuál es? La enfermedad trofoblástica gestacional en general. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos. Ahora, ¿qué pacientes, todas las gestantes van a hacer preeclampsia? O sea, ¿el hecho de embarazarse ya me condicionó necesariamente a preeclampsia o debe haber factores de riesgo de este tipo de gestante? Hay factores de riesgos, ¿ya? Más o menos la tasa de preeclampsia en nuestro medio de la gestación son 12%, más o menos, de las pacientes gestantes. En algunos centros, como en mi hospital, de quien les habla, llegamos a 15, 16%. O sea, es una tasa demasiado alta. ¿Ya? Muy bien. Un factor de riesgo es la nulliparidad, o sea, no haber tenido embarazos previos, ¿no? Las primerizas, en pocas palabras, pueden hacer el evento preeclántico. Otro factor de riesgo es la embarazo múltiple, o sea, embarazos dobles, triples, cuádruples, quíntuples, todo lo que pueda haber. Otro factor de riesgo es la enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Estamos de acuerdo?
el factor de riesgo de la edad materna, mayor de 40 años, es el factor de riesgo independiente, es el mayor factor de riesgo independiente, ¿no? O sea, ya no está mezclado con otro tipo de factores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay una discusión de que las menores de 20 años también pueden ser preeclampsias, pero la discusión es si es por la edad que es menor de 20 años o por el hecho de ser nulípaga. No sé si me dejo entender, como que ahí hay un sesgo, ¿comprende? En cambio se ha visto que en las gestantes por encima de los 40 años, independiente de que si sean nulíparas, multíparas, no sé si me dejo entender o tengan otra comorbilidad, el hecho de tener 40 años para arriba les da un riesgo mayor. Entonces es mayor de riesgo independiente, bien claro, o sea, de por sí. ¿Ya? ¿Les queda claro en ese sentido? El haber tenido antecedentes familiares directos, en primer orden, de haber tenido una preeclampsia. La obesidad también puede condicionar la preeclampsia. El hecho de ya de ser hipertensa, o sea, hipertensa, salir gestando, también te puede condicionar preeclampsia. Y un síndrome que tiene que ver con una salud muñeca, es el síndrome antifosfolipídico. Y aquí hago un hincapié, porque les pueden preguntar, o les puede venir, mejor dicho. El síndrome antifosfolipídico tiene tendencia a ser preeclampsia de inicio precoz, o sea, en gestaciones tempranas, 24 semanas, severísimas, ¿ya? Y asociadas al síndrome de Hell, ¿no? Entonces, una paciente con síndrome antifosfolipídico que sale gestando, de por sí que ya tiene riesgo de pérdida por el hecho del síndrome antifosfolipídico, si logra pasar las 20 y 24 semanas, puede venir otro escollo, que es el hecho de presentar un trastorno hipertensivo del embarazo, una preeclampsia, perdón dicho, pero una preeclampsia de tipo severa, ¿entiendes? ¿No? Lo que empeora es su pronóstico, pero cuando más precoz es la preeclampsia, o sea, cuando más temprano te da, el pronóstico es más sombrío, acuérdense de eso. ¿Ya? ¿Les queda claro? Muy bien. Hablemos de lo que nos interesa y de lo que generalmente le van a preguntar más en el examen de admisión, de la preeclampsia severa o la preeclampsia grave. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para hablar de preeclampsia severa, igual, tiene que ser una paciente mayor de 20 semanas, gestante obviamente, que tenga la presión arterial como primer condición, en este caso mayor de 160, la sistólica y la diastólica mayor de 110. Primera condición. No podemos hablar de preeclampsia severa pues con 120, con 130. Hago una aclaración. Presupongo que cuando ustedes han llevado operado, muchos de ustedes en sus cursos de obstetricia y todo lo demás, les habrán dicho de la diferencial de la sistólica mayor de 30, diferencial de la diastólica mayor de 15 como criterio de preeclampsia. No va, ya ese criterio no va. Segundo, ya no existe el criterio del edema, o sea, el edema no tiene que ver como criterio de preeclampsia. ¿Me dejo entender? No es criterio diagnóstico. Basta que sea hipertensa con proteinuria para diagnosticar como preeclámptica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué más puede ser un signo de gravedad? El hecho de que tenga una proteinuria mayor de 5 gramos en orina 24 horas. Otro criterio de gravedad, que te dice, no, si es una preeclampsia grave, que la paciente esté en un estado de oliguria, o sea, que en 24 horas haga una diuresis menor de 500 mililitros en 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? O menor de 0.5 centímetros cúbicos por kilo, peso, hora. ¿Sí? Es un poquito más fino. ¿Estamos de acuerdo? Que haga trastornos cerebrales o visuales, o sea, que te haga escotomas, que te haga tinnitus, ¿me dejo entender? Que te haga cefalea intensa. ¿Estamos de acuerdo? Epigastralgia de inicio reciente es criterio de severidad, ¿ya? Edema pulmonar también es un criterio de severidad. Que tenga la creatinina mayor de 1.2 miligramos también es criterio de severidad. Habíamos dicho que el embarazo, la creatinina, ¿cómo debe ser normalmente? Baja, ¿se acuerdan? Por aumento de la filtración glomerular, la creatinina tenía que disminuir. Habíamos dicho. Que tenga las plaquetas menor de 100.000 por centímetro cúbico, que presente RSIU, o sea, signos ecográficos de restricción del crecimiento intrauterino o oligoamnios, ¿estamos de acuerdo? Que haya signos de hemólisis por microangiopatía, o sea, esquisitosis, ¿cómo se llama? Reticulocitos, de que haya destrucción de glóbulos rojos. Y cuando hablo de microangiopatía es por secuestro en los capilares, ¿entiendes? No por destrucción en la sangre, sino porque al pasar los glóbulos rojos por los capilares, sobre todo los vasos pequeños, a nivel del hígado, a nivel del riñón, a nivel del vaso, ¿me dejo entender? Se empieza a ver destrucción justamente por factores endoteliales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese se llama hemólisis microangiopática. Y por último, que haya daño hepático, difusión hepatocelular, aumento de transaminas, ¿estamos de acuerdo? Aumento de la DLH, aumento de las bilirrubinas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tengamos todo eso, o algo de eso, o sea, yo tengo una paciente que me hace esta presión
y me tiene proteinuria de eso, y aparte me agrega eso, estamos hablando ya del criterio de severidad. ¿Entiendes? Ahora, hay severos y hay severos, y eso es lo que quiero aclararles. O sea, si yo le pregunto, si tiene una paciente que tiene esta presión y tiene proteinuria, pero no tiene nada de eso, ciertamente su pronóstico es mucho mejor, a pesar de que es una preeclampsia severa. Pero si yo tengo una paciente que tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, en comparación con la primera paciente, las dos son preeclampsias severas. No sé si me dejo entender. Para la larga, la segunda tiene peor pronóstico. ¿En cuándo? ¿Ya? Porque ya tiene más daño de órgano blanco. En cambio, la otra simplemente cumple el criterio mínimo para ser preeclampsia severa. O sea, llega a ser preeclampsia severa, pero no hay daño de órgano blanco. Pero en la segunda caso que les menciono, ya hay daño de órgano blanco. Y cuando más órganos están metidos, el pronóstico es peor. ¿Comprenden? Muy bien, así que tener mucho cuidado con eso. Sí. Ya, esa pregunta ya sí le he contestado varias veces. Esa clave de epigastralgia no va. ¿Ya? No va. Y le explico por qué. A ver. Primera pregunta. ¿Qué es una convulsión? Son movimientos tónico-clónicos violentos asociados a descargas anómalas cerebrales. Entonces, el punto de partida de una convulsión, ¿dónde es? Cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros en UCI materna, en la maternidad, donde yo llevo UCI materna, en el hospital hablamos de signos de irritación cortical. ¿Y cuáles son los signos de irritación cortical? Cefalea, tinnitus y escotoma. Vamos. ¿Por qué te da epigastralgia? Por congestión hepática, ¿no? Como le digo, secuestro de sangre, congestión hepática, aumento de volumen hepático, distensión de la cápsula de Gleason. ¿Y eso qué tiene que ver con el cerebro? Nada. ¿Ya? Es más, esa es una pregunta de los años 70, si no me equivoco, de los años 80. Sino que a veces ya quedó en el banco de preguntas y ya quedó como claro ya en ese momento históricamente y todo el mundo decía eso. Pero ya se está demostrando pues que no tiene nada que ver la epigastralgia con el tema de las convulsiones. ¿Me dejo entender? Claro. ¿Ya? Entonces, ahí en todo caso generalmente son el centelleo, porque una mujer que hace escotomas, visiones así de estrellitas, es porque ya tiene descargas, focos anómalos que mandan señales anormales al cerebro, y eso es justamente el signo más precoz, en ese sentido. Sí, ya, bien claro le digo. Por eso ya sé, esa pregunta la he visto hasta la sociedad y lo he discutido varias veces con la epigastralgia. Ahora, el problema es que si les vuelve a venir, probablemente como es un banco de preguntas, el que tiene en la universidad o la comisión ya lo va a tomar como epigastralgia. Yo no creo que le pregunten eso, ni les van a preguntar eso, honestamente. Ya, pero ya les aclaré en ese sentido. Vamos, sigamos. Preeclampsia, tratamiento. ¿Qué hago con mi paciente preeclántica? ¿No? ¿Qué le ofrezco? Para empezar, cuando una paciente es preeclántica, el parto es el único tratamiento conocido. ¿Me dejo entender? Para terminar, para solucionar el problema de la preeclampsia tiene que producirse el parto. ¿Comprendes? Muerto el perro, muerto la rabia. ¿Me dejo entender? En base a ese principio. La pregunta es, pero hay problemas que en la preeclántica, como le vuelvo a decir, es en inicio gestacional precoz, o sea, 28 semanas, 30 semanas, no sé si me dejo entender. Entonces ahí hay ciertos criterios que hay que manejar. Pero si es una paciente a término, ya sea preeclampsia leve o severa, se culmina la gestación sí o sí. ¿Entiendes? No tiene sentido estar postergando. ¿Comprende? A una paciente de 37 semanas que tiene una preeclampsia severa, no decir, bueno, vamos a esperar a que te vengan las contracciones, no sé si me dejo entender. No va. ¿Comprende? Entonces tú tienes que ofrecerle culminar la gestación. ¿Bajo qué forma? Ya lo vamos a ver en un momento. ¿Le queda claro? Entonces, muy bien. Ahora, este punto es recontra clave en el manejo obstétrico y también en las preguntas que he visto en algunos exámenes. Yo estaba revisando justo ayer este examen el test de la NMS. ¿Han escuchado eso? El NMS. Las series americanas para el UTLE. Y más o menos algunas preguntas bien interesantes. Y parte de esto, ¿se prefiere siempre el parto vaginal a la cesárea en una paciente preeclántica? Que la cesárea se debe reservar solamente para indicaciones obstétricas habituales. Si tú tienes una preeclántica que es podálico, macrosómico, o es una paciente que está cesárea previa 2 veces, bueno, tendrías que operarla, me voy a entender. Pero si es una preeclántica cefálica, ponderado adecuado, no hay disfunción orgánica, nada, de preferencia tratar de darle maduración cervical o inducción, dependiendo de las condiciones, ¿no? Pero acá hago una aclaración, para aclarar el concepto anterior. Dice, se puede preferir la cesárea en caso de que la preeclampsia esté lejos del término. ¿A qué me refiero? O sea, es una preeclampsia severa, en edad gestacional precoz, y que las condiciones del cuello uterino sean desfavorables para una inducción.
donde te va a demorar 48 horas terminar por vía vaginal. Y ahí lo que encuentras son las horas, no sé si me dejo entender. Entonces ahí preferir hacer la cesárea, ¿me dejo entender? Pero si tú tienes una paciente cefálico, ponderado adecuado, buena pelvis, pitch-up, o sea, condiciones del cuello uterino muy buenas, y estás, obviamente que la preeclampsia se va a manejar en un centro de nivel 3, no lo vas a manejar en nivel 2, nivel 1 ni en posta, porque la preeclampsia se deriva a un hospital grande. Ya no vayan a cometer ese error de pensar que la preeclampsia se maneja en... Bueno, intenta el parto vaginal. ¿Me dejo entender? Sigamos. Ahora sí. Para lo anterior fueron los puntos que les podían orientar en cuanto al manejo, y acá vamos a lo específico. Muy bien. Cuando es preeclampsia leve, ¿qué es lo que puede hacer? Puedo tratar a la paciente con las siguientes intervenciones. Primero, reposo en cama. Vigilancia de la presión arterial y las proteínas en 24 horas, pruebas de bienestar fetal 2 veces por semana y vigilancia por laboratorio. En las preeclampsias leves, pretérmino, estoy hablando bien claro, ¿ya? Una preeclampsia. Yo tengo una paciente de 33 semanas y me hace preeclampsia leve, bueno, como es preeclampsia leve, le puedo posponer su parto, ¿me dejo entender? Hasta que el bebé crezca más, madure más los pulmones, me dejo entender, por recibir corticoterapia y todo lo demás, y puedo hacer eso en preeclampsia leve. ¿Les queda claro? O sea, se hospitaliza, está en cama, le hago controles de la presión arterial cada 6 horas, me dejo entender, hago todos los días proteína en orina de 24 horas, le hago control monitoreo fetal, materno fetal 2 veces por semana, y hago vigilancia del laboratorio, le pruebo sus pruebas bioquímicas cada cierto tiempo. ¿Me dejo entender? En este caso cada 2 días, ¿me comprenden? Porque estamos hablando de una preeclampsia leve. ¿Comprenden? Y puedo aguantar una semana, 2 semanas como para que el bebé gane peso. ¿Comprenden? ¿Me dejo entender? Pero es una preeclampsia leve. Pero si es una preeclampsia severa y la cosa cambia. En preeclampsia grave, antes de las 24 semanas, no importa nada. Cuando ese bebé tiene mal pronóstico, la mamá se puede morir, sinceramente. Acá culminen el embarazo lo antes posible y no van a esperar acá parto normal, acá sí es cesárea. ¿Me dejo entender? Muy bien. En preeclampsia severa menor de 32 semanas, bien claro, miren, lean esta parte, sin disfunción orgánica. ¿Qué quiere decir sin disfunción orgánica? Que no haya órganos importantes comprometidos. ¿Cuáles son los casos de este paciente? Es solamente una paciente que tiene hipertensión y proteinuria. No hay oligoanuria, no hay problema de plaquetas, no hay problema de RSIU, no hay problema de daño hepático, no hay problema de daño cerebral, nada, simplemente es hipertensa, severa, con proteinuria que cumple los criterios. ¿Me dejo entender? En ese caso, prefiero el tratamiento expectante y control de la presión arterial. ¿A qué me refiero tratamiento expectante? No le culmino rápido el embarazo, como es un pretérmino, pero solamente es preeclampsia severa, sin disfunción orgánica. Disculpen que sea bien enfático en eso, porque no vayan a decir, el doctor me ha dicho, no, que la preeclampsia severa lo podemos sin disfunción orgánica. Se requiere vigilancia materno-fetal intensiva, obviamente, hospital nivel 3, unidad de alto riesgo materno-fetal, UEPAN le decimos en mi servicio. ¿Qué le hacemos a esa paciente? NST cada 12 horas, por lo menos. Doppler cada 24 horas. No le... Pero ahí le digo. 2. Le administro corticoides. ¿Para qué? Para lograr la maduración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Y pruebas bioquímicas cada 6 horas. A la pobre mujer le sacamos sangre cada 6 horas y mandamos a analizar plaquetas, perfil hepático, perfil de coagulación. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se hace con una preeclampsia severa sin disfunción orgánica. ¿Y para qué? Para poderle darme tiempo, aunque sea 2 o 3 días, de madurar los pulmoncitos y tenga mejor pronóstico ese niñito en caso. Ahora, en mis controles, si yo veo algún signo de compromiso materno-fetal, ya sea para el feto o para la mamá, con disfunción orgánica que ya está variándose a daño de órgano blanco, se acabaron los pastores, se culmina la gestación. ¿Estamos de acuerdo? Se culmina el embarazo. Muy bien. Ahora, en preeclampsia severa sin disfunción orgánica mayor de 32 semanas, se recomienda culminar el embarazo siempre y cuando confirme la madurez fetal, como con amniocentesis. Mejor entender, haces tu amniocentesis, haces tu relación de lecitina, esfingomielina, que tiene que ser mayor de 2, ¿estamos de acuerdo? Con eso conformas la madurez pulmonar y culminas el embarazo. ¿Por qué vía? Por la mejor vía. Vamos a ver las condiciones obstétricas, van a ver las preguntas que le he planteado para que justamente razonemos conjuntamente. En cambio, en preeclampsia grave con disfunción orgánica, se recomienda culminar el embarazo cuanto antes. No interesa la edad gestacional, nada, que si es 28 semanas, 26 semanas, nada. Ahí lo que importa es la mamá. Y ya los pediatras, los neonatólogos, la lucharán por el bebé afuera, en UCI neonatal. Si se puede, si no, tampoco. Pero acá lo que importa es... ¿ya? ¿Y por qué? Porque se ha demostrado que cuando una disfunción orgánica, una preeclampsia grave con disfunción orgánica,
que es pretérmino. Tú lo quieres prolongar más, se muere la mamá, así de simple. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien de ustedes ha visto muerte materna por preeclampsia severa en su internado, en todo? En mi hospital, el año pasado hemos tenido 6 muertes maternas. Las 6 han sido por síndrome de HELLP. ¿Entiendes? No se nos mueren por anotria, no se nos mueren por hemorragia, ni por infección, ni nada por el estilo. Se nos mueren por síndrome de HELP. ¿Entiendes? Ya es lamentable. De ese síndrome de HELP, 2 hicieron ruptura hepática. Muy bien. Muy bien. Entonces ya saben bajo qué condiciones se culmina el embarazo, en quiénes puedo hacer manejo expectante. Hasta ahí les quedó claro, ¿no? ¿Y cuándo voy a preferir el parto vaginal por la cesárea? Ya les vamos a decir. Muy bien. ¿Qué hago con mi preeclántica? Hago mi tratamiento de profilaxis. A toda preeclampsia severa se le da profilaxis para convulsiones, más no en la leve. O sea, a una paciente con preeclampsia leve no le voy a dar mi profilaxis para convulsiones. En cambio, a una severa sí se le da. ¿Y cuál es el medicamento ideal para profilaxis de convulsiones? El sulfato de magnesio. Pregunta de 800 exámenes de residencia. El sulfato de magnesio. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el esquema? No lo pongo acá, pero se las dicto. El esquema es una dosis de ataque que consiste entre 4 y 6 gramos de sulfato de magnesio al 20%. Entre 4 dosis de ataque, 4 a 6. Ahora, esos 4 o 6 gramos se va a pasar en 15 minutos. No es que se le pone en bolo, sino la paciente se descerebra. Por si acaso, tengan mucho cuidado. No, que el doctor me ha dicho que le ponga bolo, no. Le decimos dosis de ataques porque es la dosis de inicio. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Y esa cantidad le van a pasar en 15 minutos, por lo menos. ¿Estamos de acuerdo? Y la dosis de mantenimiento, que es de 1 a 2 gramos cada hora. O sea, 1 a 2 gramos le van a pasar cada hora, por hora. ¿Entiendes? ¿Por cuánto tiempo? 24, 48 horas. ¿Les quedó claro? Para profilaxis de convulsiones. Doctor, ¿y cómo me doy cuenta de que no se está intoxicando mi paciente con sulfato de magnesio porque tiene intoxicación? Muy bien, buena pregunta. Agradezco que me la hayan hecho eso. Se nota que están atentos. Entonces, ¿qué tengo que ver? Uno, tengo que ver la respiración de ese paciente. Tiene que ver la frecuencia respiratoria. Si es una frecuencia respiratoria que baja debajo de 14, valga la redundancia, wow, no, se me está intoxicando con sulfato de magnesio. No. Suspendo el sulfato de magnesio. Y si es severa la intoxicación, tengo que usar mi antídoto, que es el gluconato de calcio al 10%. Otro que puedo ver, otra variable, el estado de conciencia. Normalmente una paciente tiene que estar despierta y todo lo demás. Tú ves que se me está, no te contesta, te peñizca, le patea, no, se me está deprimiendo. ¿Ya? Un año antes que yo entre a la residencia, allá en el hospital, hubo un caso donde se descerebró una paciente, un juicio hasta ahorita que todavía sigue durando, por sulfato de magnesio en intoxicación, que no se percataron. Pues la pobre también a las 2 de la mañana estaban sulfateando, ya que la obstetricia dormía, el interno jateaba y el R1 que estaba en el baño, ya la pobre paciente sonó. Muy bien, sigamos. Otro signo de intoxicación, el reflejo. Si mi paciente está arrefléxica, no, pues está intoxicando, pues no sean malos. ¿Entiendes? Y siempre una paciente que le pongo sulfato de magnesio, siempre tiene que tener su sonda Foley impermeable con diuresis constante. Porque si tú ves que tiene oligoanuria, oligúrica, y le estás poniendo sulfato de magnesio, aguanta. No, baja tu infusión, suspende, ve la otra forma. ¿Por qué? Porque el sulfato de magnesio debe excretarse por la orina. Y si no orina, se está impregnando de sulfato de magnesio en sangre, me dejo entender, y eso puede haber daño. ¿Les queda claro? Muy bien. ¿A todas las preeclampsias se le da antihipertensivo, sí o no? Solo las preeclampsias severas. Se ha demostrado que es beneficioso usar antihipertensivos en caso de la presión sobre 160 la diastólica o 110, perdón, la sistólica o 110 la diastólica. ¿Les queda clarito? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿qué antihipertensivos se dispone mundialmente y cuáles tenemos en nuestro medio? Para fines de examen deben disponer de los que conocen a nivel mundial. ¿Y cuáles son? Tenemos la hidralazina, el abetalol, la nifedipina y el alfametildopa, el famoso Aldomet. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta del $1.000.000 es, ante una crisis severa de hipertensiva, una hipertensión aguda, o sea, una preeclampsia severa, aguda, donde por ejemplo la paciente esté con 180, 110, ¿cuál de esos 4 prefiero dar? ¿Cuál es el de elección? Y esa es la pregunta que les van a hacer la comisión, ya le di a la comisión la pregunta.
alfa-metildopa no le bajan nada a la paciente. La alfa-metildopa vía oral, mientras llegas al estómago, pasas a la sangre, logra su concentración y tienes por lo menos 2 días de impregnarte de alfa-metildopa para llegar a concentraciones que te permitan mantener la presión. ¿Me dejan entender? Nada que ver. ¿Ya? La hidralacina. ¿Ya? El problema es que no disponemos de esto en nuestro medio. Entonces, ¿qué dispongo yo acá en mi humilde país? Disponemos del nitroprusiato de sodio, que no lo usamos mucho, del nifedipino y del alfa-metildopa. ¿Cuál yo utilizo en caso de crisis? Usamos el nifedipino. ¿Cómo le damos? 10 miligramos cada 20 minutos, por lo menos 3 a 4 dosis, hasta lograr por lo menos bajar. ¿Se baja totalmente a valores normales o un descenso adecuado nada más? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que han leído? Ante una crisis hipertensiva o una preeclampsia severa con hipertensión aguda severa, lo que tiene que basar el cuerpo humano es el 25% del valor basal. O sea, si tengo 180, ¿cuánto es el 25% de 180? 36, ¿no? O sea, llegar a 150 más o menos, con eso ya me doy por satisfecho. ¿Comprenden? No me lo bajen a 120, pero no hagan eso. Van a producir isquemia cerebral, van a producir isquemia, perfusión placentaria disminuida y el bebé también se les puede evitar. ¿Comprenden? Entonces, bájanle paulatinamente. ¿Está claro? No. Ya, buena pregunta. Está proscrito la vía sublingual. Todo es vía oral. ¿Entiendes? Ahora, la hidralacina es parenteral, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si les preguntan a ustedes cuál es el antihipertensivo de primera línea en hipertensión aguda severa, de una preeclampsia severa, hidralacina. ¿Ya? No, pero para nuestro medio es nifedipino. No le van a preguntar en esto, nuestro medio, van a preguntar en general. ¿Ya? ¿Ah? Acá, nifedipino. Usamos, cada 10 minutos les damos. Abre tu boca, pasamos 10 minutos, tómale la presión, ya 10 minutos más, otra, así, hasta lograr. La mayor presión que yo he visto, yo he tenido oportunidad de ver, o sea, tratar es una señora diabética que hizo preeclampsia severa de 42 años, llegó a ser 280 sobre 160. Brutal. Muy bien. ¿Me quedó clarito? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a la preeclampsia? De ahí en las preguntas vamos a aclarar algunas dudas más. De ahí he hecho 2 o 3 preguntas que tienen que ver con la fisiopatología de la preeclampsia, que sí les pueden venir, y lo que se está estilando actualmente en el manejo de la preeclampsia, en la parte profiláctica, preventiva de la preeclampsia, y tratar de hacer diagnóstico precoz de preeclampsia, que es la moda. Como les digo siempre, la moda es lo que más preguntan. Muy bien. Diabetes gestacional. ¿Alguien es diabético de acá de ustedes? No, nada. Muy bien. ¿Cuándo se habla de diabetes gestacional? Aquella que comienza y se manifiesta por primera vez en el embarazo. O sea, la paciente no es diabética, salió embarazada y en el embarazo hizo una diabetes del embarazo. ¿Me dejo entender? ¿Les quedó claro? En cambio, la diabetes pregestacional, aquella gestante que de por sí es diabética y se le ocurre embarazarse. No sé si me dejo entender. Entonces es diabetes pregestacional. No confundir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué gestantes te pueden hacer diabetes? O sea, diabetes del embarazo, diabetes gestacional. Ahí están los factores de riesgo. Memorízanlos porque sí les puede venir eso. Primero, que tengas antecedentes familiares sólidos. O sea, mi hermana hizo diabetes gestacional, mi mamá también cuando tuvo su embarazo hizo diabetes gestacional. 2, cuando tengas obesidad, bueno, en realidad es un poquito más estricto. Cuando el índice de masa corporal sea mayor de 26, ya tiene bastante riesgo para hacer diabetes gestacional. Y me estoy hablando índice corporal mayor de 26 antes de embarazarse. No, obviamente con el embarazo vas a tener IMC de 26, no sé si me dejo entender. Todas tendrían, estoy hablando IMC mayor de 26 antes de embarazarse. O sea, las que empezaron gordas su embarazo, en pocas palabras. Muy bien. ¿Quiénes más tienen ese riesgo de preeclampsia? Paciente que tuvo un embarazo previo con feto macrosómico. O sea, no le presta importancia. Ay, mi feto, le cuento orgulloso, mi hijo tuvo 4 kilos 500 cuando nació, ¿no? Y no se percató que ella puede ser diabética o en su siguiente embarazo. Muy bien. Aquella persona que tú le haces exámenes de orina de hojas de glucosa y todos los veces encuentras glucosa en orina. Ese te puede hacer ¿cómo se llama? Diabetes gestacional. O sea, se llama glucosuria persistente. ¿Qué
te puede hacer diabetes gestacional. Aquella que tuvo, pucha doctor, mi embarazo anterior tenía 38 semanas y un día, mi bebito se murió. Así, o sea, un óbito fetal de causa desconocida, aparentemente todo iba bien, todo, y de repente amaneció y fue a la emergencia porque sentía que su bebé ya no se movía 8 horas, 2 horas, 12 horas, y al final hicieron la ecografía y encontraron que ya no había latidos. Ya, óbito fetal sin causa desconocida, ese es un factor de riesgo para la diabetes del embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Las señoras, las señoritas mayores de 25 años también tienen riesgo de hacer diabetes. Y mujeres que están de raza distinta a la blanca, sobre todo las afroamericanas y las asiáticas. ¿Entienden? Te pueden hacer diabetes gestacional.